Hola, aquí estamos Lars y yo otra vez, listos para una tertulia. Y bueno, para comenzar este video les pido a todos que por favor, YouTube nos pide que tengamos cierto número de suscritos para poder hacer en vivos. Todavía no podemos hacer en vivos y pronto yo vuelvo a Bolivia y pues tendremos que hacer en vivos con Lars y también con Ross en las tertulias. No hemos podido hacer tertulias con Ross porque no hay cómo hacer los en vivos en YouTube, justamente porque todavía no tenemos el número de suscritos que exige la plataforma para poder hacerlo de esa manera. Entonces, comenzando este programa, les pido a todos los que nos ven y les gusta escuchar tanto las tertulias con la generación Z como las tertulias que hago con Ross, que por favor se suscriban para que así de una vez podamos hacer todas las tertulias y no estemos con estos problemas de no saber cómo continuar con Ross, sobre todo ahora que estoy en Argentina y cuando esté en Bolivia con Lars. Bueno, dicho eso, otra vez estamos en las tertulias con la generación Z y hoy charlábamos con Lars. Bueno, está todo el mundo, los que vemos las noticias, está ahí muy fresco esto de Venezuela. Y él, hoy que nos fuimos a tomar un tecito delicioso, una merienda, a un lugar muy lindo aquí en Argentina, que se llama La Pastelería. No nos pagaron para hacer publicidad. En Córdoba, sí, no nos han pagado para hacer publicidad, pero acabamos de tener una merienda deliciosa ahí. Entonces, bueno, llegamos con ganas de conversar en la tertulia con la generación Z, justamente de esto que charlábamos con Lars ahí. Cuéntanos, porque él me ha dado unos datos súper interesantes de cómo la historia se repite. Se supone que eso debería estar haciendo yo, porque yo soy mayor que él y debería saber esos pormenores. Sin embargo, él me ha puesto al día en cómo esta historia se está repitiendo, que era lo que yo le mencioné, y me dijo, sí, como lo que está pasando en Venezuela, que es un reprise. O sea, ¿por qué entró el socialismo? Porque previamente habían unas condiciones que le abrieron paso al socialismo y que ahora se están armando nuevamente como para que todo el ciclo se repita, no del socialismo, sino todo lo que hubo previo al socialismo, ¿no? Entonces, cuando él me contaba esto de Venezuela, bueno, pues yo le decía, la historia de Venezuela yo no me la sabía así con tanto detalle, pero estamos volviendo a lo mismo. O sea que, Lars, por favor, ilumínanos. Sí, la historia de Venezuela es la historia de toda Latinoamérica. Si uno ve el antes de que Hugo Chávez llegue al poder en los 90s, todo el contexto social, económico, político que se vivía en Venezuela en el previo a la dictadura bolivariana fue una montaña rusa. Fue unas reformas tanto neoliberales como préstamos con el FMI, como socialismo, subvención a la gasolina. Subvención a la gasolina en Venezuela. O sea, para que vean que en Bolivia lo que sucedió no es así como que, oh no, ¿cómo se les ocurrió? No, ya había ocurrido antes. Es parte de una estrategia también. Una completa dependencia del país hacia sus recursos naturales, el petróleo en este caso, el gas natural en el caso de Bolivia, cómo depende todo un sistema social y político del precio del crudo o del gas licuado en el mercado internacional, lo cual te vuelve dependiente. Y una economía muy frágil. Al final una economía con un estado tan grande se vuelve insostenible. Vamos a hacer un pequeño repaso de la historia de Venezuela antes de Chávez. Me gustaría también hablar de la llegada de Chávez y de por qué la gente vio en Chávez a una especie de libertador, una especie de reencarnación de Bolívar, y ese video icónico en el que sale Chávez asumiendo la responsabilidad del golpe de estado fallido, y por qué la gente de repente decidió confiar el destino de su país
en alguien que no conocían, en un general, en un militar, que toda su vida fue militar. Y además esa combinación militar y socialista, o sea, ¿por qué no llamó la atención eso desde un inicio? Bueno, socialismo desde sus orígenes fue una ideología para movilizar una especie de una revolución eterna, básicamente, más que una ideología de recuperar ese paraíso perdido, es una ideología de una revolución eterna, de cómo generar disturbios, cómo... el caos, ¿no? En medio del caos. Cómo fomentar una... Porque cómo comienza una guerra civil. Una guerra civil tiene que comenzar en la mente de la gente, en la gente común. ¿Y cómo convences a la gente de que está en guerra? ¿Cómo haces que la gente se sienta en guerra? Necesitas un enemigo mejor si es un enemigo abstracto. Mejor. Con el que puedas hacer lo que tú quieras, transformarlo en lo que tú quieras. Una narrativa. Bueno, exacto. Empecemos un poco con Venezuela, que era, incluso en su momento, fue al igual que Argentina en su momento tuvo su momento de gloria, fueron las grandes promesas de Latinoamérica. Quienes estuvieron punteros en la región fue... 3 potencias latinoamericanas: Brasil, Argentina, Venezuela. ¡Qué coincidencia!, ¿no? Que justo estos 3 sean los que armaron el Grupo de Río. Y incluso se hablaba de la Venezuela saudita, del boom petrolero, que al final el petróleo fue su gran bendición y también su gran maldición. Venezuela experimentó un crecimiento económico notable en las décadas del 70s y los 80s. Esas fueron sus épocas de gloria, debido a que el crudo estaba experimentando máximos históricos. Estamos hablando de que llegó el barril a estar en 80 el barril de crudo. Bueno, en esa bonanza petrolera estuvo acompañado de problemas estructurales que eventualmente llevaron a una crisis. El programa de desarrollo conocido como la Gran Venezuela, así se llamó el programa político que tenían en la Venezuela de ese entonces, buscaba transformar la economía y mejorar las condiciones de vida de la población. Esto incluyó la creación de programas de apoyo a la agricultura y el empleo. Este fue un periodo de nacionalización de muchas industrias clave, como el petróleo y el hierro, sobre todo el petróleo, que generó un aumento significativo en los ingresos del Estado. Y ahí empezamos ya en cómo se alimentó este leviatán, sí, a base de crudo, de petróleo. Sí. Eran dólares. Petrodólares, ¿no? Los petrodólares famosos. Eran dólares ilimitados para el Estado venezolano, que tenía claramente una tendencia populista y de subvencionar los precios de la gasolina, de los alimentos. Para crear una falsa sensación de bienestar, porque tenías este combustible barato que al mismo tiempo permitía producir más barato, esta falsa sensación de ser más competitivos también, pero totalmente dependientes de este leviatán, como dice él, ¿no? Totalmente dependientes de este Estado paternalista que te lo pone todo en bandeja de plata y en teoría te facilita la vida, pero ¿a qué costo? A costo de un exceso de gasto público, un gasto público insostenible. Y de hecho fue lo que pasó. Cuando los precios del petróleo empezaron a fluctuar, e incluso cayó y llegó de estar en su mejor momento a estar en su peor momento a $8 el barril, la economía venezolana se vio en un grave aprieto, con deudas que no podía pagar, una contracción de la liquidez, una contracción de la economía en general. Muchas promesas que a la vista no podían seguir cumpliendo, pero sin embargo tenían que seguir cumpliendo porque era una economía completamente adicta a la subvención. ¿Qué
parecido, ¿no? Qué similitud con Bolivia. Además, con lo que está pasando en este momento. O sea, eso fue lo que más me llamó la atención cuando él me hablaba de esto. Y después, adivinen qué viene. Después de este gran idílico país subvencionado, hubo una contracción. Y a partir de la contracción, ¿qué tipo de políticos vinieron? Fue la década latinoamericana del neoliberalismo y del ajuste. Ajá, los neoliberales entrando a hacer los ajustes. ¡Wow! ¿Y qué está pasando ahora, en este momento? En Bolivia estamos en eso, ¿no? Bueno, y en Argentina lo mismo, antes que nosotros. Bolivia luego. Chile será el próximo también, ¿no? Que sale este gobierno de izquierda porque no va a ganar la candidata comunista. Eso ya es como que se sabe. Y ganará otra vez la tendencia que en ese momento del que él habla, claro, eran los neoliberales. Y se vuelve a repetir en vez de hacer un cambio profundo y trascendental en base a lo que ya sabemos que va a pasar, seguimos haciendo más de lo mismo. Un caldo de cultivo que además se mezcló con políticas monetarias restrictivas, un aumento de las tasas de interés de Estados Unidos que incentivaron una fuga de capitales en Venezuela. El FMI. Dificultando la recuperación económica, y ahí la economía venezolana se enfrentó a una recesión severa, una incertidumbre nacional y un control cambiario inédito. Ahí empieza el rol fundamental del FMI en la economía venezolana. Empezaron a pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional. Aún así, las medidas que no lograron estabilizar la macroeconomía del país. Y ahí es cuando entra un personaje al entorno político venezolano, que también hay que tener en cuenta que Venezuela en ese entonces, que tenía fama de ser la democracia más fuerte de la región. El ejemplo. Pero en realidad no era una democracia del todo real, era una democracia bipartidista, que tenía un partido social cristiano por un lado y un partido que se me ha ido el nombre. Estaba el Partido Social Cristiano y un partido demócrata algo, ya recordaré el nombre. Pero bueno, aquí vino... La puerta giratoria que se llama en política, ¿no? Van girando el poder entre los mismos y eso termina, disculpen la palabra, cabreando a la gente. Lo mismo pasó en Bolivia con el neoliberalismo. Durante el mandato de Lucinchi se implementaron políticas expansivas de gasto público, seguimos con el gasto público, para estimular el consumo, la fórmula keynesiana de toda la vida. Sí. Pero la inflación ahí se empezó a notar. ¿No? Y si no quieres seguir gastando, claro, ¿qué hacía el socialismo? Te doy bonos para que gastes tus bonos y no dejes de consumir, ¿no? Entonces yo te voy dando bonos. Entonces, al final todo está ahí conectado, es la misma fórmula. Y durante el gobierno de Luchini es que se viene la famosa década perdida que se dio en toda Latinoamérica y que Venezuela la padeció como nadie. Y aquí viene un personaje, este es el personaje que viene a representar al neoliberalismo en Venezuela, que es Carlos Andrés Pérez, que además también, si uno ve sus videos de él, se lo ve ahí con las patillas gigantes, ahí tipo... Como Menem. Como Cuando me Milei mostró ahora. la foto, dije, oh no, pero es tan parecido a Menem. Sí, y ahora Milei. Bueno, Pérez, que recibió un país, obviamente, con una crisis tremenda, una inflación galopante, y esto llevó a la implementación de un famoso programa de ajuste. El famoso programa, lo mismo está pasando en Bolivia, ¿no? Recibe un país quebrado y empieza el programa de ajuste. Por eso quería que él hoy, generación Z, 21 añitos nada más, generación
ubicada, mejor ubicada que la generación X y los baby boomers, que saben lo que hacen, pero siguen llevándonos a repetir lo que se supone que ya sabemos que pasa, pero resulta que la nueva generación, esta, que seguro ya le deben tener mucho miedo muchos a esta generación, se dan cuenta de absolutamente todo, y le he pedido a él que haga un pauteo además para que no se olvide decir nada y nos dé todos los detalles para que, a ver, así generación X, baby boomers, escuchen, aprendan, porque aquí los están iluminando porque siguen en el mismo rollo, entrando una y otra vez. No podría dar una explicación a eso porque ya es patológico lo que está pasando con estos que gobiernan el mundo, que sé que tienen una intención por detrás, obviamente, lo hemos charlado también con él, pero hoy quiero mostrarles cómo Venezuela, lo que él dijo, cómo Venezuela es la historia de Latinoamérica que además se vuelve a repetir una y otra vez. Por eso cuando yo digo, a ver, no es que tenga nada contra los baby boomers, no es que tenga nada contra los de la generación X, que son mi generación además, sin embargo ya veo tantas cosas en estas generaciones que digo, es que con estas generaciones ya no hay solución, aunque ellos crean, no, nosotros nos podemos adaptar a los tiempos ahora, a los cambios. Lo dudo, porque ya está muy arraigada esa porquería sobre la política y la forma de manejar lo que ya tienen antes, y no lo van a soltar porque es la única forma que saben hacerlo, no entienden otra, y ya estos cerebros tan, no quiero decir la palabra, pero bueno, ya están hasta obsoletos dentro de lo que es la necesidad de la nueva humanidad y las demandas que van a tener. Por eso la generación Z está haciendo también tantas revoluciones, y ahorita están viendo la punta del iceberg, porque esto más adelante se viene con más fuerza. Sigue, por favor. Esperemos que sea para bien. Sí, que sea para bien, sí. No, es que mientras existan esta gerontocracia que decías tú en uno de los videos, ¿no? Y esta gente que no sabe si estar, si no estar, que son los de mi generación, la generación X, muy comodones además, ¿no? Porque ya nacimos post dictaduras y hemos vivido unos tiempos de mediano bienestar, entonces es una generación muy comodona. No, mejor no hagamos esto, no, hasta aquí nomás, ¿no? O sea, súper mediocre todo, hasta acá nomás, sí, no tanto, tampoco, pero no, mi generación es muy así, ¿no? Sin embargo, esta nueva generación está viendo, yo creo que tiene una vista panorámica mucho más completa, y yo tengo mucha esperanza en ellos. O sea que estos programas, además, lo hago para ellos, la verdad, no me importa mucho lo que opinen los que ya están de salida, pero sí me importa mucho que los que todavía están aquí, que son los que van a tener en sus manos la política, sepan bien, en vez de estar en TikTok ahí todo el tiempo y usando el cerebro en alguna tontería en vez de lo que tienen que saber, estimular que sepan. Yo sé que hay muchos como él, que siempre lo digo, no es porque sea mi hijo, pero sé que hay muchos como él que están en esto tratando de saber cómo funciona el mundo, porque como él ha dicho, son una generación muy ansiosa. Tienen tanta información, pero al mismo tiempo no saben qué hacer con ella muchas veces. Entonces, si reciben apoyo, pueden hacer grandes cosas, pero el gran grupo de generación Z que no la recibe simplemente se quedan en una ansiedad y están más preocupados por cómo librarse de esta ansiedad en vez de poder mirar hacia afuera, entender todo y quitarse la ansiedad porque están entendiendo. Entonces, estos programas que hago con él es para fomentar, incentivar, estimular a que la generación Z se meta, porque no es tan complicado y ellos son los que, no creo que logren ser inmortales los de la generación de los baby boomers, honestamente, aunque están en eso, luchando a ver si pueden vivir 200 años, ¿qué podemos hacer? Póngannos chips, póngannos todo lo que puedan para que vivamos. No creo que lo logren, en este siglo. A lo mejor ya tenemos un par de clones ahí gobernando y no lo saben. Bueno, van a tratar de clonarse, o sea, bueno, pero sí, la generación Z toma conciencia de todo esto, por mucho que se clonen, igual los van a desechar. O sea que la idea es estar informados y de una forma positiva, no una forma negativa, sino una forma positiva para que
puedan hacer las cosas mejor. Bueno, sigue hablándonos, Lars. La verdad nos hará libres. Exacto. Bueno, continuando, estaba con Pérez. Parece un poco una Carlos Andrés Pérez. recapitulación de las medidas que tomó. Principalmente estaba un intento de privatización de empresas que fue bastante fallido porque pocas empresas se pudieron privatizar. Parecido, no se recuerda eso a Argentina, intento de Milei de privatizar, que al final privatizó un par de empresas, el sistema de cobro de impuestos simplemente le cambió el nombre, pero hizo parecer como si lo hubiera cerrado. Ahora la FIP se llama Arca, incluso son más Sacres, sí. son más incisivos que la FIP, incluso los del Arca. Bueno, no quiero seguir hablando de Argentina que me pongo de mal humor. Después también hubo él intentó eliminar los controles de precios, pero esto a qué llevó a que los precios se dispararan. El precio del petróleo en Venezuela, de la gasolina que estaba subvencionada hasta ese entonces, de un día para otro se elevó un 30%. En Venezuela. Y el precio que aumente el precio de la gasolina hace que aumente el precio de todo. ¿Qué creen que va a pasar en Bolivia ahora? Más de lo mismo. Y lo que pasó por otro lado es que muchas empresas públicas, muchos sectores sociales, muchos organizaciones de trabajadores, muchos sindicatos estuvieron completamente en contra de este ajuste, ya que veían desequilibrio, que les iban a quitar sus beneficios, sobre todo. Eso llevó a un descontento social y llevó a una revolución que fue llamado el Caracazo, el famoso Caracazo. Y en Bolivia el 21060 también, claro, como se aplicó de una forma muy desequilibrada, también trajo luego mucho conflicto y cosas. Hemos dicho en las tertulias con Ross una vez explicando cómo esto también llevó a la aparición de este Frankenstein que se ha armado, que se llama Evo Morales, ¿no? Y es un Frankenstein producto de esa aplicación del 21060, donde los más pobres fueron los que pagaron las peores consecuencias del reajuste y terminaron migrando al Chapare, terminaron migrando a la Ciudad del Alto, de La Paz, que así se fundó la Ciudad del Alto. Es por toda esa gente que fue a dedicarse a una de las mafias más grandes que hay en Bolivia actualmente, que es la del contrabando, y en el Chapare la otra mafia gigante que hay en Bolivia del narcotráfico y ahora narcoterrorismo también, porque reciben mafias transnacionales terroristas, ¿no? Hezbollah, Hamas, todos estos que vienen huyendo del otro lado, tratos con Irán. Entonces ya se armó todo esto. ¿Por qué? Porque cuando un reajuste no se lo hace de manera adecuada, termina empobreciendo a ciertos grupos que además generan resentimiento, ¿no? Y eso pasó con Álvaro García Linera en Bolivia y Evo Morales, dos resentidos que además hicieron una gran escuela del discurso de odio en Bolivia, ¿no? Y con la excusa de que miren lo que han hecho los neoliberales, ¿no? Y claro que tenían argumentos suficientes para hacer que la gente vea la historia según la interpretación que ellos hacían. Y ahí empezó el gran discurso de odio del masismo en Bolivia. Entonces, pero los que dieron origen a este Frankenstein de Evo Morales y Álvaro García Linera en Bolivia fueron los neoliberales, justamente. O sea que no se los puede exculpar tampoco a ellos, ¿no? Todo es consecuencia, todos somos causa y efecto. Entonces, no supieron ver los efectos de hacer esto así, y puede pasarnos exactamente lo mismo. O sí supieron ver los efectos de lo que hacían. Y no les importó. Era parte del plan. Era parte del plan. Sí, de hecho, hay momentos donde creo que Evo Morales era parte del plan. Y vivir del narcotráfico, igual que ahora Venezuela, narcoterrorismo, ¿no? Ya no es el petróleo financiando, es el narcotráfico también financiando. Porque además Venezuela tiene
aunque tiene mucho petróleo, no es petróleo barato. Es petróleo que es difícil de extraer, que hay que hacer perforaciones muy profundas. Entonces eso lo hace muy susceptible al precio internacional. Porque si baja mucho, no es como en los países árabes que extraer el petróleo es barato. Entonces si baja el barril, todavía tienen ganancias. Obviamente deben reducir a sus ganancias, pero tienen ganancias. En cambio en Venezuela baja mucho el precio del barril y de repente producir un barril te sale más caro que venderlo. En cambio, la droga, más fácil. La droga es tan estable como el oro. Exacto, exactamente. Y eso me lo explicaba él. Sigue, Lars. Bueno, ya mi hija nos está llamando, tenemos un compromiso. Entonces ya nos ha dicho, hora, apúrense, vamos, así, ¿no? Creo que ya llamó el Uber, o sea que tenemos que dejarlo aquí. Sin embargo, vamos a continuar esto. Ya hicimos una introducción, una primera parte. Lars todavía tiene en su pauteo más cosas que quiere contar sobre Venezuela, o sea que por ahora lo vamos a dejar acá y vamos a hacer el siguiente despacho de la tertulia. ¿Qué te parece el martes? El día martes continuamos la historia y mientras ustedes pueden ir a buscar los datos de los que nos ha hablado Lars hoy para que vean que acá no estamos inventando nada y además siempre tienen que ir a buscar ustedes para poder comparar lo que escuchan, no solo en este programa, en cualquier programa. No le crean a nadie, vayan y busquen. Además que cuando ustedes buscan la información se queda mejor. Por lo tanto, los invito a que se enteren un poco de esto para que cuando hagamos el siguiente despacho también, para que Lars termine de contarnos todo lo que tiene, les aseguro que es muy interesante y se van a dar cuenta cómo la historia realmente se repite y los que nos gobiernan lo saben. Los únicos que no están enterados porque manejan todo para que así sea, para que la gente deje de tener pensamiento crítico, son los políticos que nos llevan a eso, a no, mejor ignoren, ¿no? Y también mucha gente, la New Age que andan, que también yo tengo mi idea sobre esto, que los han usado también como grupo, ¿no? A todos estos holísticos y demás para decir, no vean nada, no se enteren de nada, para que no contaminen su mente, sus emociones y quédense así. Claro, es muy conveniente. Qué conveniente permanecer en un pensamiento mágico y esperando las narrativas de otros y no tener las propias. Es mucho más fácil llevar a un rebaño de ovejas adelante que a una jauría de lobos que saben lo que quieren. Entonces nos prefieren ovejas y no nos quieren lobos. Por lo tanto, hoy quedamos ahí. Lars, ¿quieres decir algo más para...? Bueno, yo tengo algo que decirles. No se olviden suscribirse para que luego podamos hacer en vivos. Eso iba a decir. Sí. Que se suscriban, que compartan, denle like y todo eso que piden los youtubers siempre. Sí, y así nos ayudan a que sigamos haciendo esto, porque de esto no ganamos absolutamente nada, Lars y yo. Sí. Y tampoco, muy chiquito. Sí, y tampoco Ros y yo, solo queremos llegar a la gente que le interesa enterarse y no queremos dejar de poner nuestro granito de arena a este movimiento, a este proyecto de ser una sociedad con más conciencia, ¿no? Entonces, con esto nos despedimos y hay algo que dijo Lars cuando cerraste el anterior video, ¿te acuerdas? ¿Lo puedes decir otra vez? ¿Cuál era? Así, no tendrás nada y serás feliz. Eso dijeron los de la Agenda 2030. No se olviden, no es el camino. Directo del fondo del foro de Davos. De Davos, exacto. Fondo Económico Mundial. Y es lo peor que podemos aspirar, a no tener nada y ser felices, porque eso no es posible, es una falacia. O sea que nos vemos el martes. El martes continuamos y terminamos nuestro despacho de hoy. O sea que esta es parte 1 y vamos a hacer la parte 2 el martes. Adiós.